El siguiente combate es una lucha por equipos, pautada para una caída. Presentando primero de la ciudad de Nueva York, pesando 249 libras, él es Damian Priest. Menos mal que no se le ocurrió, no sé, a Mami o a él mismo ir a hablar con Pierce para que sea, de paso, una lucha por los campeonatos mundiales en pareja. Porque ahí sí que se sube la gata a la batea. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a Main Event? Llegar la próxima semana a tratar de ser campeón intercontinental con el título en pareja, en su cintura, y se podría convertir después en Main Event G, 2 cinturones. Es como demasiado nombre, muy largo eso. Otro hombre que representa a nuestra raza donde quiera que va. Lo hace con orgullo y nosotros orgullosamente lo abrazamos. Pero que no se meta más con Dom. Dom es un alma buena. Su único pecado es ser enamoradizo. Eso no tiene nada de malo. Su compañero de equipo de San Francisco, California, pesando 222 libras, los 3 patitos, como se diría un bingo gigantesco. Main Event, Jey Uso. Ahora, vamos a chismear. A ustedes también les encanta una novela. ¿Ustedes creen que Rhea intente darle celos a Dom con Main Event? Porque ya antes él le hacía, ¿se acuerdan? Como señales, que daba el teléfono, vamos a tomar un helado. No quiero ni pensar, no quiero ni pensar. Vamos a comerciales, dejen los chismes. Ustedes cómo les encanta hablar. No valga. Y seguimos en vivo, amigos, esperando lucha por equipos para cerrar esta velada extraordinaria de Monday Night Raw. Una semana de su primera temporada. No lo olviden, el próximo lunes. Y sus oponentes representando a The Judgment Day. Ellos son los campeones mundiales en pareja. JD McDonagh y Finn Balor. Otros que también son hermanos de la vida de verdad. No lo olviden, la próxima semana estaremos en Calgary, Alberta, Canadá. Una primera temporada extraordinaria desde el Scotiabank Saddledome. Ahí esperamos contar con su presencia, familia hispana. Decía yo que son hermanos de la vida de verdad. Estos comienzos para estos hombres y estas mujeres son muy duros, muy difíciles. Y es bonito tener aliados, aliadas para acompañarse en el camino. A veces pueden ser caminos muy largos, de mucha negación, de muchos no. Y hay que seguir adelante. No importa cuántas veces te digan que no. Si tú sabes lo que tienes en la cabeza y en tu corazón, no dejes de caminar. Sigue caminando. O corriendo, si es en el caso de Finn. JD McDonagh dando la cara. Y pensar que de verdad fueron tan buenos. Unidos fueron extraordinarios como campeones. ¡Oh!
no, 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 no. ¿Vieron esa patada? No, no, pero espérate, tómalo por el lado amable. Damien, vamos a dialogar. La puñalada fue algo momentáneo. Vean, se escapa. Y JT siempre es un mártir. Siempre. Erguido o caído, como sea, es un mártir. Él quiere esa fin. A la esquina de los Leones. Machetazo, guamazo. Main event. Y con un cheat para el universo, remata con buena patada. Cómo le mete la punta del zapato en la cara. 1, 2 y... Ay, Dios mío, esto no es conveniente para los campeones mundiales en pareja. Ajá. Tremendo rompequijada. Ahora sí, llévalo de paseo. Eso es lo que tienen que hacer, concentrarse en él, en esa esquina, para que nunca pueda llegar a pedir ayuda. Para que no pueda buscar la interferencia, la intervención o la ayuda de Damian Priest. Finn Balor. Extraordinario. Y... látigo irlandés, viene con el rebote. Zancadilla que lo pone a comer piso y remata con machetazo de pierna en la nuca. Ese es JD McDonagh. Es un gran técnico este hombre. En el ring, único. El primer campeón universal de la historia, luciéndose en el escenario de Raw. ¡Wow! Eso es maldad pura. Yo no creo que, de verdad, Main Event pensó con la cabeza. Él quiso impresionar a Mami. ¿Cómo se le va a decir que no a Mami? Pensando que ella va a aceptar la invitación de ir al cine para comer palomitas de maíz. Pero no. Va a perder la lucha hoy. Va a perder la oportunidad de ir al cine con Mami. Y va a perder la posibilidad de ser retador al campeonato intercontinental. Ya verán. Salió volando, fue el príncipe. Y también sale volando con catapulta. McDonagh. Jay. Mira, ábreme la cuerda. Bájamela. Se lanza por la superior. Por encima, volando. Esto es inverosímil, pero están haciendo tremendo equipo. Hombres que se odiaban prácticamente ayer. Cerrando con broche de oro esta edición de Monday Night Raw directamente desde Denver, Colorado. Casa también de nuestro evento de ayer, NXT No Mercy, donde no hubo misericordia. Aquí The Judgment Day no muestra misericordia para cierto hombre que quiere acercarse al título intercontinental, pero se metió en una guerra equivocada. Sin embargo, se defiende, se abre camino para él. No por mucho tiempo. Y lo están haciendo muy bien McDonagh y el príncipe Balor, manteniéndolo en la esquina para que no pueda buscar ayuda en Damian Priest, que alguna vez fue parte de sus hermanos en The Judgment Day. Nunca quiso a JD McDonagh, jamás. Lo miró siempre feo. El príncipe con pisotón, relevos cortos, certeros. Este mortal es increíble. 1, 2 como trapecista desde la cuerda superior. Mortal y en posición perfecta. American Made hoy terminó venciendo a la Academia Alpha y la próxima semana se enfrentarán 4 de ellos. Wow. Contra 4 de los White Six. Los enfermísimos, los extrañísimos, los psicópatas. Amigos, durante los últimos comerciales quise investigar más sobre CM Punk, pero desafortunadamente no hubo manera de que me dijeran nada. Así que estén pendientes, por favor, de las plataformas sociales de WWE y también las plataformas sociales de WWE Español. Impactos, metrallas en el centro del cuadrilátero. Giteando, golpeando nuevamente a McDonagh, que trata de defenderse, pero está demasiado tambaleándose. No puede mantenerse erguido. Con la saliva. ¡No! Lo madrugó con tremendo cabezazo. Sin embargo, la patada
patada del hombre del Jet. Tuvo la última palabra por ahora. Por ahora. Creo que no queda más remedio, Finn. Vas a tener que dar la cara tú sobre Damian Priest. ¡Hay relevo! De parte y parte. Guamazo para Finn. Repite la dosis. También abanica la brisa, las campanas de la iglesia. ¡Ay, Dios mío! De frente reforzado. Cada vez está mejor Damian Priest. La seguridad que le dio el campeonato mundial pesado. ¡Oh! Vean esto. Este hombre realmente es imparable. Y me encanta verlo crecer. Se lo desearé siempre. Lástima que no fue a pedir perdón para que lo volvieran a dejar entrar, ¿verdad? En The Judgment Day. Y bueno, Rhea es otra cosa. La bajita para la victoria. 1, 2. Y le agarró todo. Sin embargo, no fue suficiente. Sling Blade. Apunta fuego a la lata, va a la esquina. No hay patadas del sótano, lo madrugan con una de su propia inspiración. Es detenido por Priest. Ya está. No está cantando. No está cantando, familia. Es todo para el príncipe. Repito, menos mal que no fue por los campeonatos de pareja. ¡Qué lazo! Que no decidieron complacer a Pierce, que estaría feliz de quitarle los títulos. Al sur del cielo. Al sur del cielo la garra se produce. Finn la conoce y la puede revertir. Antídoto para el veneno. 1, no hay 3. No hay 3 todavía a favor de el hombre que quiere vivir con su nombre para siempre. Guillotina en la cuerda superior. El príncipe de lujo. Depósito bancario. 1, 2 y no hay 3 todavía. No hay dividendos en la cuenta. Están buscando salida y están en conocimiento de que Damian Priest está solo. Tienen que aprovechar el momento. No que a Main Event le importa mucho lo que le pasa a Damian Priest. Él usa simplemente para congraciarse con Rhea. A las cuerdas, viene con el rebote. Abrió la puerta como... ¡Ay, Dios mío! En un bar en el lejano oeste. Se va a lanzar con la plancha Sapo Yeet. La plancha samoana. Y se los lleva a ambos. Main Event encendido en el escenario Raw. Patada a la barbilla para Finn. Patada a la barbilla para McDonagh. Y cuidado con la lanza. Dios mío, lo ha partido por la mitad. Main Event Jey Uso. Ahora, ¿no le conviene a Damian Priest que se lleve la victoria por el equipo? Cuando el agraviado aquí era Damian Priest. Bueno, amigos, va a repetir la dosis. Finn interviene. Esta es la campeona mundial. Esta es la campeona mundial. No se metan con sus hermanos. El dolor tiene que ser inconmensurable para este hombre. Ya lo vieron. Ella no está ahí por más nada, sino porque de verdad los quiere. Los quiere a todos, como sus hermanos. Y obviamente a Dom de otra manera. Sling Blade, ya lo dijo Dom, que no habían dormido nada en el viaje por varias razones. Fuego a la lata, apunta las patadas del sótano. Han atribulado a Main Event, que está perdido. Vean al príncipe. Super Coup de Gray, viene el mortal invertido. Así es, de McDonagh con la plancha para la victoria sobre Main Event. 1, 2 y... Ustedes me podrían explicar de dónde rayos salió Damian Priest. Si él no existía. Él estaba desaparecido. Ay, se volvió a subir la gata a la batea. El hombre que Liv no le tiene miedo. Bueno, y si viene así cojeando, mucho menos. Rhea. No hagas esto, Rhea. No se la pongas fácil, Rhea. La explosión. Te tomé el título, te quité el brazo, te quité la familia y no te voy a quitar la otra pierna. ¡No! Era una actuación, Dios mío, casi. No. Corre, campeona. Bueno, no era tan actuación, definitivamente le duele, pero esta es una mujer muy fuerte. Ay, Dios mío, qué programa.
¿Pero qué le pasa a esta gente? El pendiente de lo que está pasando afuera, o ellos pendientes. Se deshicieron de McDonagh y ahora el próximo va a ser con Razor's Edge. ¡No! Lo salva. Buena patada. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! En la peor lugar, en la peor manera, en el peor espacio de su cuerpo. Ha recibido el patadón. El impacto también de Main Event. Razor's Edge para JD McDonagh, el mártir del grupo. El universo lo pide. El universo lo pide. Viene con su Jeet. Viene con su Jeet. Super plancha samoana. Zapote para la victoria. Enganche de pierna para McDonagh. 1, 2 y 3. Aquí están sus ganadores. El equipo de Damian Priest. El Main Event, Jey Uso. Amigos, tengo un poco de temor de que esto les dé a ellos la idea de pedir una lucha titular con Adam Pearce. Porque Adam Pearce se la daría sin pensarlo. Porque él no quiere que The Judgment Day tenga ningún título en su poder. Esta mujer, pero casi le conecta completamente esta muleta. Momentos finales. Al filo de la navaja y después al filo de la plancha samoana. Menos mal que a Main Event tiene la lucha la próxima semana donde quiere convertirse en retador al campeonato intercontinental. Porque si no, les juro que de aquí van a la oficina de Pearce, que está pendiente de lo de Punk, pero dirían, no me importa. Damos la oportunidad titular en la premier de temporada del próximo lunes en Raw. Desde Calgary, Alberta, Canadá. Bueno, amigos, si están giteando en casa, sean felices. Lo que los haga felices, me hace feliz a mí. Oh, y de paso, cabalga. Buenas noches.